Bueno, tengan buenas tardes. El abordaje de esta tarde acerca del cáncer gástrico queremos brindarles una visión acerca de todo lo que se ha venido viendo a nivel internacional, desde la determinación de los perfiles moleculares, la determinación de los scores de riesgo, estabilización de la sobrevida que tenemos en países de primer mundo y nuestra correlación con nuestro país. Y finalizaríamos con algo que queremos incorporar en los lineamientos actuales. Ya estamos en la etapa final de la actualización, que vamos a empezar a usar tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía. Tradicionalmente el cáncer gástrico ha sido un dolor de cabeza. Está en los primeros 5 en frecuencia, pero los primeros en mortalidad, y no solo nos pasa a nosotros, pasa a todos a nivel del mundo. Para comenzar a introducirnos, el doctor López nos va a contar de un caso que actualmente lo tenemos ingresado en el Hospital Rosales para comenzar a hacer la generación de la discusión. Doctor López. Buenas tardes. Vamos a presentar el caso clínico de un paciente que está ingresado actualmente en un servicio del Hospital Nacional Rosales. Los datos de identificación: JBBR, tiene 62 años y es del sexo masculino. El motivo de consulta fue los vómitos. En cuanto a la presente enfermedad, la historia es de aproximadamente un año de evolución, de presentarse a edad temprana, pirosis, náuseas ocasionales. 3 meses antes de consultar, empieza con pérdida de peso de forma involuntaria no cuantificada. Además, se acompaña de vómitos postprandiales que se exacerbaban un mes antes de consultar. Negaba fiebre, dolor abdominal y manifestaciones de sangrado. Dentro de los antecedentes personales, médicos ni quirúrgicos contributorios, en cuanto al tabaquismo, sí era tabaquista durante 5 años, un IPA de 5 y etilista ocasional. En cuanto al examen físico actual, hemodinámicamente estable, crónicamente enfermo, adelgazado, a nivel de cuello no se palpaban adenopatías y a nivel de abdomen no se palpan masas, no es doloroso. La altura hepática es de 11 centímetros. En cuanto a los exámenes de laboratorio, tenemos que 11.4 gramos de hemoglobina, plaquetas en rango glóbulos blancos de 3.320 con predominio de neutrófilos, albúmina de 3.88 gramos, TGO y TGP normales, sin desequilibrio ni electrólico ni falla renal. En cuanto a los estudios de imagen que tenemos hasta el momento, para la fecha del 14 de agosto, esta es una gastroscopía que describe a nivel de esófago, en tercio distal, a 1 centímetro de la unión esófago-gástrica, una lesión exofítica que no impide el paso del gastroscopio hacia el estómago. A nivel de cardia, una lesión exofítica ulcerada de aproximadamente 4 a 5 centímetros de diámetro que se extiende hacia el fondo gástrico en la curvatura mayor, con un diagnóstico de probable adenocarcinoma de cardia con infiltración al tercio distal del esófago, más una gastropatía erosiva de antro. La histopatología, la biopsia se reportó posteriormente, 2 días después de la gastroscopía, como un adenocarcinoma bien diferenciado del cardias gástrico. No tenemos otro estudio de imagen más que la gastroscopía, está pendiente. Nosotros lo hemos evaluado y por el momento el plan es el estadiaje, que sería con la tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Para el abordaje general de una neoplasia gástrica o gastroesofágica, vamos a hacer esa división. Una gastroesofágica se maneja diferente. Ya recientemente, bueno, no recientemente, hace un par de años, se consensuó de que la unión gastroesofágica se maneje como un esófago distal y las decisiones van a ser tomadas desde ese punto de vista. Definitivamente el estadiaje clínico es bastante importante, la forma más rápida y sencilla entre diéresis de estadificarlo por el momento sería una tomografía. En el estudio de extensión, para valorar si el paciente es candidato o no es candidato a un procedimiento plúrico inicial, ¿no? Pero como el caso es bastante nuevo, estaría que completar el estadiaje, hacer una evaluación multidisciplinaria en concordancia con colegas de cirugía, oncología médica, tendrá los colegas de imágenes y a radiooncología. Más adelante podemos platicar un poquito con el doctor Mariano qué se le podría ofrecer en un caso hipotético, dependiendo de las etapas clínicas. Entonces, el caso clínico lo focalizamos en un paciente con una neoplasia de la unión gastroesofágica en estadiaje clínico. No podemos definir qué tratamiento es el más óptimo para él.
nos podríamos cuestionar qué originó que este cáncer se diera. ¿Hay alguna diferencia entre la unión gastroesofágica y alguna diferencia entre el cáncer gástrico como tal? ¿Por qué el adenocarcinoma puede comportarse diferente de una región a otra? ¿En cuál está vinculado el Helicobacter pylori? ¿En cuál está vinculado el Epstein-Barr virus? Ambas infusiones podrán ser o influir en la evolución natural de la enfermedad o hacer que cambiara de una metaplasia gástrica a un adenocarcinoma. Esa visión global es lo que tenemos que englobar este día. Si se fijan, a nivel general, entre incidencia e inmortalidad entre hombres y mujeres, para Centroamérica tenemos una casuística bastante que llama mucho la atención, ¿no? 8.7 de incidencia con mortalidad de 6.1, casi que todos nuestros cánceres gástricos van a fallecer. Estamos condenados a encontrar en estudios locorregional avanzados. Viendo 185 países, siempre cuando concordamos con Centroamérica, para Centroamérica representa en pacientes menores de 60 años una distribución de un 30-33% y mayor de 60 años el 66-65% restante. Entonces nos perfilamos que en la región centroamericana la mayoría de cáncer gástrico los vamos a tener después de los 60 años. Entonces ahí porque podemos ir estableciéndonos a nivel nacional cuál sería el target para estar buscando esta neoplasia. Definitivamente en nuestro país los estadios avanzados son los más frecuentemente encontrados. Por consiguiente, un estadio locorregional avanzado va a requerir mayor tipo de intervenciones para el diagnóstico y todas las intervenciones que se van a hacer en el plan de tratamiento van a perseguir solo prolongar la vida o mejorar el periodo libre de progresión de la enfermedad. Entonces estamos saliendo de las ventanas terapéuticas con intención de cura. Aparte que sumemos que si son arriba, para nuestra región, arriba de 60 años, ya son pacientes que están comprometidos con mal estado nutricional, están comprometidos con enfermedades crónico-degenerativas. Tenemos enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad. En el caso clínico vimos que el índice de paquete de año estaba de 5. Si recordamos la génesis del cáncer, cuando revisábamos el área del cáncer en sesiones previas, un índice de paquete de año que supere 10% incrementa 2 veces la desviación estándar de tener una forma de cáncer. Cuando superaba 30 era para pulmón, pero arriba de 10 para todos los cánceres. Cáncer gástrico no es la excepción, igual tampoco la de la unión gastroesofágica. La mortalidad también se está focalizando principalmente en los pacientes arriba de 60 años. Entonces, cuando tenemos un pacientito que nos llega con síntomas gástricos en los lineamientos nacionales en la actualización más reciente, que es la que hemos hecho este año, consensuamos con el grupo de expertos que no vamos a desmeritar esos síntomas gástricos crónicos que ha tenido nuestro paciente. Un adecuado uso, inhibidor de bomba de protones, un adecuado uso, lubricante H1, no mejoría los síntomas del paciente, va a ser candidato a una forma de tamizaje. Si consensuamos, lo que la OMS nos dice en prevención primaria, que es evitar que los pacientes se enfermen, y prevención secundaria es diagnosticarlo de la manera más tempranamente posible, el hacer una endoscopía a un paciente con síntomas gástricos en un grupo etario mayor a 60 años, estamos fortaleciendo la detección temprana de enfermedad, que como vamos a ver más adelante, lo que está vinculado a mejorar la sobrevida total. Pero, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué podemos extendernos para evitar enfermarnos de cáncer gástrico? También vamos a tocar algo de la determinación genética, los estudios nuevos que tenemos de determinación de riesgo genético y las intervenciones antes de desarrollar el cáncer gástrico. Hablemos del microambiente. El microambiente ya tiene ratitos de estarse metiendo en boga. A nosotros en oncología cada vez nos gusta complicarnos más la existencia porque antes solo decíamos adenocarcinoma gástrico, para nosotros fue un boom decir, bueno, una gastroesofágica va a ser uno, esto de estómago va a ser otro. Después dijeron, bueno, el adenocarcinoma gástrico, vamos a la clasificación de Lauren, vamos a dividirnos a intestinal y difuso, y de pronto nos dimos cuenta que el difuso tiene un montón de determinaciones genéticas. Llegamos por un momento a pensar hace un par de años que probablemente no tenía esa vinculación genética el cáncer gástrico tipo adenocarcinoma, que puede representar hasta el 85%, pero ahí fue en 2014 nos sale esta publicación donde el microambiente se puede ver afectado por la inflamación crónica que es el Helicobacter pylori. Entonces, si recordamos, se ha metido tanto en la cabeza de nosotros los médicos que el Helicobacter pylori debe ser erradicado.
qué tanta vinculación basada en la evidencia tenemos de que sí la erradicación del Helicobacter pylori puede ayudarnos a evitar un adenocarcinoma gástrico. Y la pregunta sería, ¿nos ayuda sobre el adenocarcinoma gástrico? ¿Y cuál? ¿El intestinal o el difuso? ¿O el que es estable en glucosatélite, el que tiene condicionante genético? ¿O el que es de la unión gastroesofágica? Porque más adelante platicaremos del Epstein-Barr virus, tiene una vinculación muy similar. Puede ser o no puede ser una vinculación para empeorar la enfermedad o cambiar el pronóstico a nuestros pacientes. ¿Qué hace el Helicobacter pylori en el microambiente de las células para que pueda hacer ese cambio? Ese cambio que tenemos, la mayoría de nosotros, ¿quién ha tenido una gastritis? ¿Quién, bueno, de los que estamos acá, de los que pasamos nuestro periodo de estudiantes, nos saltábamos los tiempos de comida, tenemos una mala dieta, ya sea tabaquismo activo o pasivo, mala actividad física, exceso de carnes rojas, etcétera? Eso puede hacernos una enfermedad cefaléptica crónica o tener enfermedad por el flujo gastroesofágico. Si a eso le sumamos el Helicobacter pylori, los cambios inflamatorios del microambiente del H. pylori pueden desencadenar que vaya la célula modificándose de una metaplasia gástrica a ser atipias, un cáncer de ciclo, etc. Es importante que en el microambiente tenemos que ver que pueden haber factores que están peleando entre la inflamación, que son proinflamatorios y antiinflamatorios. Y de pronto ahí pueden haber ciertas cosas que pueden inducir hipoxia. Por ejemplo, el factor inducible por hipoxia, el HIF1, que ahora ya es un motivo de terapia blanca para nosotros en oncología. Podemos modificar la acción del HIF1 y ya es un target para terapia blanca. Ya tiene un medicamento específico, está en estudio para ciertas neoplasias, estómago es una de ellas. Pero este desbalance entre proinflamatorios y antiinflamatorios y lo que medían la muerte celular programada, como los factores de necrosis tumoral o el factor que induce la hipoxia, como el HIF1, todos esos se ven o hiperactivados o inhibidos por la inflamación que hace el Helicobacter pylori. Entonces, quiere decir que el Helicobacter pylori en verdad sí tenía, desde hace 15 años, sí tiene esa vinculación con la génesis del cáncer. Esa alteración que hace en el microambiente sí está vinculado con que el H. pylori puede inducir una mutación o puede inducir cambios en el ciclo celular de la mucosa gástrica y hacer un adenocarcinoma gástrico. Aparte de que H. pylori crece en un pH mucho más bajo que el que tiene el estómago, y esa inflamación es la que hace los desbalances para el cambio que tiene el ADN en el ciclo celular de la célula de la mucosa gástrica. Si hablamos específicamente, porque tradicionalmente hablábamos de la clasificación de Laurin, en la clasificación de Laurin dividíamos el intestinal y difuso el cáncer tipo adenocarcinoma, no unión gastroesofágica, que puntualizar. Entonces, los difusos de cáncer gástrico, que eran por Laurin, sí tienen una manipulación genética. Entonces, si pudiéramos determinar a nivel genético estas, la actividad de los genes supresores, como el CDH1, o podríamos ver la inhibición de los genes de reparación, como MSH2, SH6, si podríamos ver la mutación de la línea germinal de la SMART-YAMN, como la SMAD4, podríamos hacer que este grupo de pacientes que tenga estas alteraciones genéticas o tenga Press-Jaguar o tenga la poliposis adenomatosa familiar, podríamos hacer que se evite la génesis del cáncer gástrico. Pues llegaríamos a un punto en el transcurso del tiempo donde por medio ya se están haciendo unos estudios con biopsia líquida de ver esas determinaciones, o si hacemos biopsia líquida son determinaciones germinales. Si hacemos en una biopsia, pero que se planteó por ahí un estudio asiático, lo vamos a ver más adelante, donde hacían una endoscopía cada 1 a 3 años y hacían biopsias al azar y se encontraban alguna alteración, hacían una determinación somática en las células encontradas para ver las mismas inhibiciones de los genes reparadores o mutaciones de los oncogenes, para ver la determinación de cáncer gástrico en ese tipo de pacientes, la formación de cáncer gástrico en ese tipo de pacientes, y eso valió para que un par de años después la NCCN nos recomiende con evidencia 2A hacer una gastrectomía en un paciente joven que tenga estas mutaciones antes de que desarrolle el cáncer gástrico. El 50% de los casos que tienen un cáncer gástrico difuso van a tener mutación de gen supresor CDH1. Entonces, determinarlo sería, si yo tengo el máximo de vinculación de mi CDH1
lo tengo suprimido, tengo el 50% de posibilidades de ser cáncer gástrico. Con un IMC de 36, si soy tabaquista pasivo, si soy etilista, si no hago ejercicio, pues prácticamente lanzar una moneda. Entonces, alguien con esas características tiene 50% de posibilidades de hacer un cáncer gástrico, sin contar el resto, ¿no? de efectos vinculantes a la génesis del cáncer gástrico. ¿Cuándo consideramos una gastrectomía profiláctica? Porque mencionábamos que hacer una endoscopía va en orden con pacientes con síntomas, ¿no? Va en orden de hacer prevención secundaria, diagnosticar una enfermedad de manera más tempranamente posible. Pero, ¿qué pasa si vemos determinación del CDH1? Si tiene una poliposis familiar, si tiene otras vinculaciones como PET-Jauer. Si ese paciente lo logró encontrar antes de que haya el cáncer gástrico, la evidencia es dosada. Faltará un poco más de estudio para ver si puede posicionarse un poco mejor, pero una gastrectomía profiláctica estaría indicada en mutaciones CDH1 de 18 a 40 años. Entonces estamos haciendo prevención primaria. Un paciente que tiene una vinculación del 50%, como vimos en las determinaciones genéticas del microambiente, un 50% de posibilidades de un CDH1 mutado. Entonces, habría que discutir si en verdad vale la pena o no vale la pena hacer una gastrectomía profiláctica. Lo mismo se hace en colon cuando está la poliposis, el síndrome de poliposis familiar. ¿Vale la pena hacer una colectomía total en un paciente para que no genere el cáncer de colon? Lo mismo nos planteamos acá. La disección de 2 no es necesaria. Recordemos que las disecciones de 1, de 2 y de 3 en las gastrectomías radicales es en función de los relevos ganglionares que se quitan con la gastrectomía. Una gastrectomía profiláctica es simple, no requiere una disección de 2, que es la radical estándar para intención de cura. Entonces, se podría considerar a un futuro de mediano o largo plazo como prevención primaria en la determinación de mutación del CDH1 en un paciente joven de 18 a 40 años, una gastrectomía de manera profiláctica. Me parece que la evidencia no es tan contundente, pero ya es una opción. 2A por NCCN, versión 4/2024. Muy bien. Vamos a ver, se han preguntado qué tanta carne roja puedo comer. ¿Se acuerdan hace unos años, creo que fue como en el 2012, 2013, que la OMS dio un warning acerca del consumo de carnes rojas? De qué tanta carne podríamos vincularnos a comer, y al final la conclusión fue más de 100 gramos o un poco más de 3 onzas con alta cocción, porque eso hacía que los hidrocarburos aromáticos de la carne en la cocción que tienen, lo que son carnívoros, les gusta la carne bien cocida, eso lo que hace es metilación en el DNA y puede hacer que un pólipo en el colon pueda transformarse y pasar el modelo de Wolverstein, que habíamos platicado antes, que pasa de un pólipo, un adenoma, un adenoma tuberculoso, luego un cancericito. Pues lo mismo pasa en cáncer gástrico, más si tenemos el CDH1 mutado. El exceso de carne roja, lo que superamos a 100 gramos, lo que superamos a 3 onzas, está un poquito más alto del HDR, está un poquito arriba de 1. Podría vincularse al cáncer gástrico tipo adenocarcinoma, porque el lío acá es el adenocarcinoma tipo difuso por Lauren, no el intestinal. Pareciera que el difuso por Lauren está punteando en las cosas que podemos interferir. Ya vimos que podemos hacer prevención secundaria con una endoscopía temprana. Casualmente es el difuso por Lauren el que más vamos a encontrar, porque tiene el H. pylori positivo, y el H. pylori nos da la enfermedad acidopéptica y nos empeora los síntomas gástricos. Y también vimos que podemos hacer siempre en el difuso por Lauren, que podríamos ver la vinculación genética de PAF, de PES-Jauer, de CDH1 mutado, para plantear incluso hasta una gastrectomía profiláctica en un paciente joven. Interesante que podemos ver eso, o sea, el antes de enfermarnos y un diagnóstico muy tempranamente posible. Para Estados Unidos me gustaron las estadísticas, aunque son del 2019. Si Estados Unidos, teniendo en teoría la mayoría de recursos con disponibilidad, solo logran para todas las etapas solo un 31% de sobrevivir en 5 años. Estamos hablando que ellos ya tienen PET-CT, tienen ultrasonografía endoscópica, que es una mejor forma de determinar la T para la clasificación de TNM. Pues tienen a disposición todos los estudios de imágenes, de tomografía, de resonancia.
tienen mayor posibilidad de hacer pruebas genéticas, tienen cirugía de mínima invasión, tienen cirugía robótica, que hay unos datos muy interesantes con la cirugía de mínima invasión. Hay cosas muy interesantes que están haciendo incluso en el hospital Sacamil con la cirugía de mínima invasión, la cirugía radical. Y solo tienen el 31% de sobrevivir en los siguientes 5 años. Entonces, ¿qué está pasando? No solo es tener el recurso, sigue siendo la prevención primaria y la prevención secundaria lo que probablemente nos dé la respuesta de ir más allá en la sobrevida. Enfermedad localizada a estadios tempranos, donde una gastrectomía subtotal con D2 puede resolver el problema y no siempre vamos a usar adyuvancia, pues 67% alcanzan una sobrevida en los siguientes 5 años. La enfermedad locorregional avanzada, que es la típica de en nuestro país, que es donde el mayor número de pacientes que vemos, 31% sobreviven en 5 años para Estados Unidos. Y los estadios 4, pues por obvias razones, el 5%. Ahora, hago hincapié en algo que probablemente no vamos a practicarlo más adelante por no mal caso, pero en las terapéuticas actuales, donde tenemos en oncología el boom de la terapia blanco, tenemos el boom de la inmunoterapia, donde estamos enseñándole al sistema inmune a regular la respuesta para que reconozca la célula neoplásica y que sea nuestro mismo cuerpo que pueda encargarse de erradicar la célula neoplásica, aumentarla en muerte celular programada. La terapéutica anti-PD o anti-PDL1, que son los ligandos de muerte celular programada, está teniendo un muy buen impacto y nos dimos cuenta que en cierto grupo de cáncer gástricos, los estudios Checkmate y los estudios de los Keynote nos mostraron con nivolumab y con pembrolizumab respectivamente que lo que expresan más los receptores ligandos de muerte programada 1, entre más sobreexpresión tienen en estadios avanzados, tienen mejor respuesta a la inmunoterapia. Ahora pues ya se está planteando antes de cirugía, en la adyuvancia, pero comenzamos todos en el estadio 4 y eso nos puede dar un periodo libre de progresión de enfermedad mucho más largo. Para nuestro país es utópico pensar que vamos a tener sobrevidas de 5 años en etapa 4. Nuestras sobrevidas en menor de 24 meses en los pacientes metastásicos. Y lo que más cobra factura es la desnutrición que tienen. Ese es un lío, o la disponibilidad del acceso a los servicios de salud, porque el paciente consulta hasta que la enfermedad está muy avanzada o tenemos síntomas de la metástasis. El paciente que nos comentó el doctor López, él no llegó por hematimesis, pero el típico paciente que no llega por cáncer gástrico es porque presentó un sangrado del tubo digestivo de origen no varicial, o de un síndrome itérico, o tiene ascitis, que nos está hablando de una enfermedad, lo cual realmente avanzada o estadio 4. En los últimos años, si se fijan, para Estados Unidos, pues la incidencia ha ido bajando un poco por los métodos de prevención primaria, tanto en hombres como en mujeres. La mortalidad ha ido decreciendo, pero ha ido decreciendo, me atrevería a pensar, no solamente por los medicamentos nuevos, sino porque han mejorado los métodos de detección. La curva que ven en su lado derecho, si se puede ver, bueno, pero la que está en medio, la de los hombres, ven cómo cae la línea roja por las campañas antitabaco que han surgido, han ido cayendo el tabaquismo en Estados Unidos, el uso de vapeo, que también está vinculado para cáncer de pulmón, no se dejen contar. Pero el impacto que han tenido las campañas antitabaco han hecho que en pulmón comience a bajar la incidencia y la mortalidad. Paradójicamente, con la liberación y el boom del feminismo, que las mujeres comienzan a fumar más, y en la gráfica de la paz comenzó a dispararse. Entonces, los epidemiólogos tendrían que ser una herramienta en la lucha contra el cáncer, porque al ver los comportamientos de este tipo podemos potencializar las prácticas que ayudan a disminuir la incidencia en cáncer y hacer crecer los programas de prevención en cáncer. Me gusta citar la USC en su Atlas del Cáncer. Por cada paciente que salvamos nosotros en oncología, con terapia blanca, con cirugía, con radioterapia, la prevención primaria salva 8 vidas. Evitar que se enferme salva 8 veces más vidas que las mejores terapéuticas de alto costo y los equipos multidisciplinarios que como discutimos y nos peleamos entre nosotros y que operarlo y el que opera dice ponerle quimio, el que pone quimio dice pónganle radio y cuesta ponerse de acuerdo y nos va ganando prevención primaria. Nos va ganando primer nivel, 8-1. ¿Cómo hacemos nosotros para saber qué paciente le va a ir bien, qué paciente le va a ir mal?
Hay formas de medir péptidos en sangre. Hay formas de cuando empezamos cuando empezamos nosotros basando en índice de masa corporal, tiempo de evolución de los síntomas, marcadores tumorales, los péptidos en sangre, dónde está la neoplasia, las pruebas genéticas, podemos inducir qué paciente le va a ir bien y qué grupo de riesgo van a estar o no. Medir el pepsinógeno o medir la gastrina 17 nos puede ayudar a clasificar a nuestros pacientes en grupos de riesgo. Aunque son estudios asiáticos y no están del todo aceptados, medir pepsina y gastrina 17 nos puede ayudar porque los cánceres que más avanzados están tienden a tener niveles de pepsinógeno un poco más altos y más altos de gastrina 17. Entonces, entre más altos son los valores y los estadios tempranos pueden ser de 1 a 3 con o sin acompañamiento de Helicobacter pylori, ayuda a hacer estos nanogramas para clasificar el riesgo a los pacientes. A este lado del planeta no hacemos de rutina usar gastrina ni pepsinógeno como marcador tumoral. El englobar eso se plantea en los estudios asiáticos que podía implementarlo porque mayor mayor cantidad de pepsinógeno de gastrina puede englobar a un riesgo más alto a los pacientes con cáncer gástrico. El NCCN no lo considera todavía, me imagino que eventualmente puede posicionarse porque hay otras pruebas que se pueden hacer. Contestémonos, Helicobacter pylori, ¿lo erradicamos o no lo erradicamos? Porque nosotros nos podemos vincular al Helicobacter pylori desde la infancia y lo podemos tener por años. Podemos tener una infestación del Helicobacter pylori, podemos infección del Helicobacter pylori. Podemos ser portadores del Helicobacter pylori y el Helicobacter no se está produciendo. Creemos que con solo hacernos la prueba sérica y tener positivo, ¿será suficiente para tratarlo o no será suficiente para tratarlo? Al final, la erradicación del Helicobacter pylori tiene que perseguir tres cosas, ¿no? Primero, que no nos dé cáncer. Segundo, si nos da cáncer, ¿cómo va a ser la evolución? Y tercero, que no nos moramos por el cáncer. Entonces, tenemos que contestarnos esas tres cosas. Pues resulta que si erradicamos el Helicobacter pylori, si ven ahí, la incidencia del cáncer gástrico llega a ser el normal de 30 por cada 1000 a baja de 16 por cada 1000. El riesgo relativo es de 0.54, la evidencia es moderada por Brady. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si me radican el Helicobacter pylori y a eso sumamos que yo tengo todos los demás factores de riesgo, puedo bajar en 0.46 las posibilidades de que me dé cáncer gástrico. Entonces, valdría la pena erradicarlo. Pero estamos hablando que tengo que tener el resto de factores. Hacemos una endoscopía, tengo una metaplasia gástrica, tengo una gastritis atrófica y tengo el Helicobacter pylori, en ese grupo de pacientes vale la pena erradicar. Mire, pero solo tengo la serología, no hay evidencia que me diga que solo con serología recargo me evita la incidencia de cáncer gástrico. ¿Qué pasa si me erradica el cáncer gástrico, pero me dio cáncer gástrico? ¿Me puedo morir o me muero más rápido? Pues el riesgo relativo es de 0.61. O sea, le bajo las posibilidades de erradicar el Helicobacter pylori de 0.39. O sea, en 39% de los pacientes que hacen cáncer gástrico y les erradica el Helicobacter pylori, les bajo un poco las posibilidades de muerte. La evidencia es moderada por Brady. Entonces, como que nos vamos diciendo, bueno, si puedo bajar un poquito las posibilidades de que haya cáncer gástrico, pero si no hay cáncer gástrico, bajan también un poco las posibilidades de que no me muera con el cáncer gástrico, pues vuelvo a contestarme lo mismo. Sigo haciendo válido eliminar el Helicobacter pylori. Vuelvo a citar lo anterior. Vale la pena eliminarlo, la evidencia va para eliminarlo si el paciente ya tiene más factores de riesgo. Recuerden que en el estudio que pusimos del microambiente del 2014 decía que si había una metaplasia gástrica, si había una atrofia, una gastritis atrófica, en ese grupo de pacientes es donde se miraba afectar el microambiente por el H. pylori. Entonces, conclusión, no lo digo yo, lo dice la COCA. Si lo vamos a eliminar, tengo impacto en bajar incidencia o bajar mortalidad, pero solo en el grupo de pacientes de riesgo. O sea, no es que no estamos diciendo que vamos y a lo loco vamos a eliminar todo el Helicobacter pylori del universo, no tiene vinculación y tenemos que tener claro eso, que los pacientes nos van a cuestionar. Entonces, siempre hay que eliminarlo, es obvio que peor los sintomáticos. Pero si tenemos factores de riesgo y elimino el Helicobacter pylori, por lo menos para el tipo de adenocarcinoma, si yo tengo la gastritis atrófica, la metaplasia gástrica, si le bajo puntaje de incidencia en la mortalidad. ¿Qué pasa con el Epstein-Barr virus? Aunque yo creo que el pacientito que nos mostraba en el caso, el Epstein-Barr virus está más vinculado a la neoplasia esofágica. Incluso
Hay estudios que mencionan que el que tiene Epstein-Barr virus y tiene lengua esofágica le va a ir mejor. Es como lo que hacemos en cabeza y cuello. El que tiene cabeza y cuello VPH positivo responde bien al quimio. Pues algo parecido pasa en eso. Si se fijan, el Epstein-Barr virus positivo tiene una media de sobrevida mayor que el paciente con unión gastroesofágica. Tiene 8.5 años de sobrevida. Versus 5.3 si el Epstein-Barr virus está negativo. Entonces habría que ver el paciente del caso si tiene o no tiene Epstein-Barr positivo, si podemos recuperar el cDNA, ctDNA de las células neoplásicas. También acordémonos que pues, está vinculado el virus a los linfomas, ¿verdad? El linfoma de manto, por ejemplo, que también puede ser de tubo digestivo, aunque el paciente del caso es un adenocarcinoma y ya sabemos que es de la lengua gastroesofágica, es muy importante verlo, si tiene o no tiene vinculación al virus. ¿Hacemos o no hacemos screening endoscópico? Mencionamos al principio que, si bien es cierto, no existe un tamizaje como tal en base a la población con peso en evidencia que yo les diga todo varón o todo género masculino y femenino arriba de 40 años, se le va a hacer una endoscopía cada año. Eso no tiene peso en evidencia, se incrementan los gastos y no mejoramos. El objetivo de un tamizaje o de someter a screening a un grupo de población es tener impacto en sobrevida total. Ese es el objetivo global. No se compara con los datos de BPH en serie, por supuesto, eso tiene un impacto más que cierto, ¿no? Demostradísimo. Pero someter a un método de screening o tamizaje en base a la población no se ha podido recrear ese modelo en cáncer gástrico. Entonces, ¿quién le sometemos a meter a screening? Por eso es que los lineamientos nacionales va orientado a captar al paciente no en prevención primaria, sino en prevención secundaria, diagnóstico lo más tempranamente posible. Mire, pero es que mi paciente tiene 15 días de enfermedad cidopéptica y ya lo traté con un aroma de protones que por LIME puede ser omeprazol o esomeprazol y no me mejora, haga endoscopía. Que me tocó sangre del tubo digestivo superior no valenciano, pues haga endoscopía. Y si nos encontramos una úlcera neoplásica y damos cuenta que en un estadio temprano, vimos que más del 60% están vivos después en los siguientes 5 años. Para Estados Unidos, asumimos nosotros que si logramos encontrar temprano no nos va a pasar. Pero vimos que el 5% es en estadio 4. Entonces, es de apostarle. Y este metaanálisis va, el Funder plot se tira hacia el lado de poder dar como tamizaje, pero no a todos, no en base a la población, sino que lo tenemos que dar a los pacientes que tienen, primero que tengan antecedencia de cáncer gástrico. Eso quizás sería como lo inicial. Segundo, que tengan algún tipo de síntoma gástrico. Acuérdense que la endoscopía no es solo el tamizaje, sino que puede ser diagnóstica y no todos van a ser cáncer gástrico. El forest plot como screening para incidencia e identificarlo, probablemente no va a ser del todo bueno, queda de 1.14 el riesgo relativo, porque no todos, o sea, recordemos que el tamizaje es para un grupo de población expuesta a riesgo, sin signos y síntomas, pero en estos pacientes hicieron una enfermedad cidopéptica, hicieron un reflujo gastroesofágico que fue el de tratamiento, hicieron un sangrado del tubo digestivo superior, tal vez no nos puede ayudar a detectar a mejorar la incidencia, pero sí nos puede detectar lo más tempranamente posible. La reflexión del metaanálisis sería, si yo hago endoscopía, no me va a servir como tamizaje en base a la población, pero sí me va a servir para la detección temprana. Entonces, la endoscopía sigue siendo un eje principal para el diagnóstico. Costo-efectividad, que es lo que lastimosamente, países como el nuestro representa mucho, un impacto muy grande. ¿Cuánto cuesta un año de calidad de vida ganado en un paciente con cáncer locorregional avanzado? Para Hispanoamérica son $76,000. Eso representa someter a un paciente a los métodos de tamizaje. Entonces, vamos al anterior. Si por Digestic somos 1.8 millones de candidatos a tamizar, multipliquemos 1.8 por 76,000, pues como que nos sacamos el presupuesto de todo el país en un solo método de tamizaje y no va a tener impacto en sobrevida total. Vimos el metaanálisis asiático que tiene impacto no para la incidencia, sino que para mejorar la sobrevida. Entonces, a nivel nacional sigue siendo la endoscopía no una forma de tamizaje, sino que una forma de detección lo más tempranamente posible. Un nanograma para
ir viendo cómo nos va a ir, qué tan bien o qué tan mal, pues factores clínicos, desde la edad, el género, la T de, por TNM, eso nos lo da patología, eh, el número de ganglios afectados, y con eso podemos dar una expectativa de sobrevida como la que nos daban la revisión de Estados Unidos de la sobrevida de los siguientes 5 años, y como vimos, 31% tiene sobrevida global, todas las etapas clínicas, pero también el loco regional avanzado tiene 31% de sobrevida en 5 años. Andamos por el 60-61% en estadios tempranos. Nosotros, a nivel nacional, como son los regionales avanzados y metastáticos, lastimosamente estamos más abajo. Estamos en sobrevidas que andan 30-31% para 5 años o 5% o menos. Y yo no le pondría 5, le pondría 2 por nuestro mal estado nutricional que llegan pacientes. Pues quizás la forma más importante para establecer un predictivo de sobrevida actualmente para nosotros en nuestro país, como no tenemos las pruebas genéticas, va a seguir siendo la tipificación de por TNM de la AJCC. Entonces, si vemos las posibilidades de vida en los siguientes 5 años, nuestro mayor número de pacientes con cáncer gástrico, me atrevería a pensar que andamos en etapa 3B, 3C, o si no es 4A, con siempre de carcinomatosis, y vemos que la sobrevida baja así tajantemente de un estadio 2. Y yo me atrevería a pensar que en los par de añitos que tengo, estos 10, 11 años que tengo de estar trabajando en el hospital, pues no recuerdo haber visto un estadio 1A 10 años. El más frecuente siempre ha sido una etapa 3, y a veces es muy difícil discriminarlos en 3A, 3B, 3C, porque no siempre una linfa completa o la de 2 se ve sesgada porque no se hizo una buena revisión por patología, o el técnico no descartó una pieza que había ganglios, no me puede decir cuánto fue la cosecha ganglionar. Mil cosas pueden pasar en nuestros hospitales. Factor predictivo para nosotros que no tenemos pruebas genéticas va a seguir siendo el TNM después de la cirugía si se logró operar. Lo que viene siguiendo ahorita es qué pasa en el locoregional avanzado si más de la mitad de nuestros pacientes van a ser estadios avanzados. Entonces, el lineamiento nacional pues ya se consensuó y eso ya va a ser oficial. Se va a incluir la neoadyuvancia, que es lo que se hace antes de la cirugía con intención de cura. Dejo al doctor Castro. Bueno, continuando con la charla, vamos a ver la parte esa del TNM, la clasificación. Acá está la manera en la que se describe qué significa la T, qué significa la N y qué significa la M. La T se refiere al tamaño del tumor, la N son los ganglios regionales y la M son las metástasis que puede presentar, y la G que describe el grado patológico que nos diferencia es lo que nos dan en el reporte de la biopsia. Entonces, dependiendo de la clasificación en el momento en el que se encuentra la enfermedad, así también va a ser el tratamiento que se va a orientar. Por eso es que es necesario el estadiaje primero para poder identificar qué tipo de abordaje se le va a proporcionar. Entonces, acá está como se describe el manejo del cáncer gástrico, según la guía de abril del 2024. Para etapas clínicas tempranas, podemos ver que incluso el carcinoma in situ puede ser candidato a resección endoscópica y después solo queda en vigilancia. Pero realmente es bien difícil encontrar un paciente con esas características, regularmente los encontramos más avanzados. Entonces vemos que la enfermedad locorregional puede ser potencialmente resecable y resecable. Entonces podemos ver que a partir del estadio 1B el abordaje es quirúrgico, pero cuando el estadio es que es T2 o más de T2 o cualquier N, entonces se recomienda la neoadjuvancia, la quimioterapia preoperatoria. Lo que sucede en nuestro medio es que a nosotros ya nos vienen los pacientes operados. Entonces, esta parte de la neoadjuvancia siempre nos la saltamos porque nosotros captamos a los pacientes ya después que les han hecho la cirugía, muchas veces con un montón de ganglios positivos o incluso operan cánceres metastásicos. Y entonces vamos a ver por qué la neoadjuvancia es importante, porque ahora está descrita en las guías internacionales que así debe de ser el manejo. Y bueno, los pacientes que son irresecables son los metastásicos. Hay ciertas indicaciones específicas para hacer una gastrectomía en un paciente metastásico, pues son indicaciones muy puntuales, como una hemorragia que no se puede controlar
a pesar del manejo médico, por poner un ejemplo. Son situaciones bien puntuales en las que se valora una gastrectomía paliativa. Entonces, bueno, esto era lo que estábamos hablando de a partir de T2-0, la guía dice que empezamos la quimioterapia con intención neoadyuvante. Y podemos ver que, bueno, ahí describen más o menos los medicamentos que se van a ir utilizando, que son estos, los regímenes preferidos de quimioterapia para la neoadyuvancia. El que está descrito es el FLOT, eso nosotros lo administramos antes de la cirugía, damos 4 ciclos, después lo mandamos a operar, después le damos la adyuvancia, y esa es la manera correcta en la que se deben de realizar las cosas. Y podemos ver que hay un montón de regímenes, casi todos están vinculados con una fluoropirimidina, que es una de las drogas principales para ese tipo de cáncer. Podemos ver que en los pacientes que hay inestabilidad microsatélite, lo que el doctor estaba mencionando, por el ligando PDL1, que ya va con la parte inmunológica, cuando en los lugares que se puede obtener estudios moleculares, para determinar la inestabilidad microsatélite, podemos ver que se puede utilizar nivolumab, ipilimumab, pembro, son los medicamentos un poco más modernos para tratar el cáncer gástrico. Esos pacientes con inestabilidad microsatélite van a ser poco sensibles a la quimioterapia. Y bueno, estos son los regímenes, las dosis y la frecuencia con la que se administran. Y bueno, traje un metaanálisis donde compararon pacientes que recibieron quimioterapia en neoadyuvancia para cáncer gástrico y cáncer gastroesofágico, perdón. Y aquí lo que podemos ver es que hicieron una comparación de los que recibieron la neoadyuvancia más la cirugía versus los que recibieron cirugía sin quimioterapia previa. Esto recopilaron estudios que se hicieron desde 1987 hasta el 2014 con un total de 2.001 pacientes. Podemos ver que 977 recibieron la quimioterapia y 1.024 hicieron cirugía sin la quimioterapia. Entonces, consideraron elegibles los pacientes con adenocarcinoma gástrico o gastroesofágico que no tuvieran carcinomatosis peritoneal, es decir, que fueran etapas por lo menos de etapa clínica 2 a etapa clínica 3. Y esos son los estudios que tomaron en cuenta para compararlos. Vamos a ver que son varios estudios y en cuanto a los resultados buscaron ver la supervivencia a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 5 años, la morbilidad que ellos pasan durante la enfermedad, la mortalidad perioperatoria antes de la quimioterapia y también vieron el riesgo de recurrencia. Entonces, acá están los resultados que hicieron el metaanálisis. Podemos ver de que efectivamente para el cáncer gástrico y el gastroesofágico sí hubo una reducción importante de la mortalidad en el primer año. Para el gástrico dice ahí que es un 19% de reducción de mortalidad y para el gastroesofágico un 20%. Entonces sí fue bastante, casi todos los estudios demostraron que sí había beneficio en usar la neoadyuvancia. O sea, para la supervivencia a 1 año, para la supervivencia a 2 años, todos los estudios demostraron que sí había beneficio con la terapia neoadyuvante, con reducciones de mortalidad del 17% a los 2 años. En el primer año ya se redujo y se sigue reduciendo la mortalidad a los 2 años después del diagnóstico. Podemos ver que a los 3 años impacta bastante que haya recibido neoadyuvancia versus los que solo recibieron cirugía. Y pues a los 5 años de tratamiento todavía podemos ver que sí hubo una considerable reducción, porque hay un 18% menos de mortalidad para el gástrico y un 12% menos de mortalidad para el gastroesofágico después de 5 años de haber hecho el diagnóstico, cuando recibieron neoadyuvancia antes de la quimioterapia. Entonces se puede ver que realmente por eso están las guías y que esta debe de ser la manera correcta en la que se debe de manejar. Acá podemos ver que la morbilidad, porque muchos pacientes que están con cáncer, ya la misma enfermedad genera un impacto en la calidad de vida. Entonces, muchas veces el miedo de iniciar la quimioterapia y no pasar a la cirugía inmediatamente es que el paciente está clínicamente mal, pero podemos ver de que no hubo diferencias en cuanto a la morbilidad que ellos presentaban para los que recibieron neoadyuvancia versus a los que pasaron a cirugía. Fue el mismo cuadro clínico prácticamente. Entonces no había como ninguna contraindicación de por qué podérsele poner. En realidad no se iba a deteriorar. Y podemos ver que la
la morbilidad perioperatoria, la mortalidad perioperatoria, que es otra cosa con lo que los cirujanos temen, porque piensan que, bueno, el temor es que después de recibir los ciclos de quimioterapia, el paciente se encuentre inestable, presente complicaciones, alarga el proceso quirúrgico, cuesta más la cicatrización, o un montón de situaciones que, por esa razón, a algunos les da miedo iniciar la quimioterapia antes de la cirugía, pero podemos ver que en la recopilación de los estudios que se hicieron, no hubo ninguna diferencia para decir que aumenta la mortalidad porque se le puso quimioterapia antes de ser operados. Y podemos ver que el riesgo de recurrencia en realidad sí disminuye considerablemente. Hay un 20% menos de recurrencia de que presenten nuevamente el cáncer con los que recibieron la neoadjuvancia que son los que solo recibieron la cirugía. Entonces podemos concluir de que en realidad sí es necesaria, por eso están las guías y que debe de realizarse. Poco a poco iremos tratando de introducir esto para que ya los pacientes se pueda dar un abordaje diferente.